Cuando volví para el funeral, mi padre gritó: ¿Viniste a avergonzar mi casa con este bastardo? Respiré profundo y respondí: Él no es hijo de un padre vagabundo, es tu nieto. Guardé este secreto por 20 años, hasta poder destruir a quien destruyó mi infancia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué bendición poder estar aquí platicando con ustedes hoy. Mi nombre es Gertrudis Oliveira Santos. Tengo 72 años bien vividos y vivo aquí en Pacata, Jaguaría, Iba, en Hidalgo, un pueblo pequeño, pero de corazón grande, donde todos se conocen y siempre hay alguien asomado a la ventana viendo el movimiento de la calle. Es aquí donde construí mi vida después de tantas vueltas que el destino me dio. Hoy en día, mi vida es bien tranquila, ¿verdad? Me levanto tempranito con el primer canto del gallo. Me hago mi café bien fuerte y me siento en el portal de mi casita para ver amanecer. Me gusta cuidar mis plantas. Tengo un huerto lleno de hierbas medicinales que aprendí a cultivar con mi tía de Veracruz. Que Dios la tenga. Lavanda para calmar, menta para el estómago, romero para la memoria. Cada plantita tiene su propósito, así como cada uno de nosotros en esta vida. Mi hijo Mateo, que hoy tiene 61 años, vive en Monterrey con su familia, pero viene a visitarme todos los meses con mis 2 nietos y 3 bisnietos. Son en esos días cuando mi casa se llena de ruido, risas y vida. La pequeña Elenita, mi bisnieta más chica, siempre me pide que le cuente historias de mi vida, y yo le cuento las que puedo contar para oídos tan inocentes. Pero ustedes, mis queridos, que me están viendo ahora, tienen oídos más maduros, y tal vez puedan entender una historia que guardé por mucho tiempo, una historia sobre dolor, secretos, y al final sobre libertad, porque la vida a veces nos da cargas demasiado pesadas para cargar solos. Antes de comenzar con mi historia, quisiera pedirles un favorcito. Si este video toca su corazón, si sienten que mis palabras pueden ayudar a alguien, denle like al video y suscríbanse al canal. Es como un abrazo virtual que me dan, y yo siento cada uno de ellos, ¿verdad? Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Tempranito con el cafecito? ¿Después de comer? ¿Ya de nochita con un tecito caliente? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un ratito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿va? Voy a comenzar a contar una historia que poca gente en mi vida conoce. Una historia sobre una niña a quien le robaron la inocencia y que cargó un secreto doloroso por muchos años. Es sobre cómo esa niña, que fui yo un día, enfrentó el peor tipo de traición y aún así encontró fuerzas para sobrevivir y al final liberarse a través de la verdad. Nací en Iztarán, en la frontera de San Luis Potosí con Hidalgo, en 1953. Era un pueblito chico, donde todos sabían la vida de todos y donde los secretos se guardaban detrás de sonrisas amargas y conversas de barda. Nuestra casa quedaba apartada del centro, una construcción sencilla de madera, con un terrón grande enfrente, un gallinero atrás y una huerta que mi mamá cuidaba con mucho cariño. Mi papá, Hermenegildo Oliveira, era un hombre respetado en la región. Tenía una pequeña tiendita donde vendía de todo, desde queroseno y herramientas hasta telas y dulces. Era un hombre de pocas palabras, cara siempre seria, que gobernaba la casa con mano firme. Cuando llegaba del trabajo, todos teníamos que quedarnos quietecitos. Hasta el perrito sabía que era hora de esconderse debajo de la casa. No es que fuera malo todo el tiempo, no. A veces, los domingos después de misa, nos traía caramelos o nos compraba paleta, pero bastaba que alguien hiciera algo que no le gustara para que se armara la de Dios. Mi mamá, Dulcinea, era lo opuesto. Mujer pequeñita, de voz suave y manos siempre ocupadas. Pasaba el día entre la cocina, la huerta y los quehaceres de la casa. Ella tenía un modo especial de hacer dulce de calabaza con clavo, que era conocido en todo el vecindario. Cuando el aroma de ese dulce inundaba la casa, todos sabíamos que venían fiestas o visitas importantes. Mi mamá hablaba poco, especialmente frente a mi papá,
pero sus ojos contaban historias que la boca no se atrevía. Tenía una mirada triste de quien carga un peso grande en el corazón. Éramos 3 hermanos. Yo, la del medio, mi hermano mayor Josué, que me llevaba 4 años, y Celina, mi hermanita chica, 3 años más joven. Josué ayudaba a mi papá en la tiendita desde temprano, se levantaba antes de que saliera el sol y solo volvía cuando ya estaba oscuro. Celina era la alegría de la casa, con sus trencitas y risa fácil, siempre inventando juegos. Nuestra casa era sencilla, pero bien cuidada. En la sala, un sofá de palma trenzada que mi mamá cubría con una cobija colorida, una mesita con el radio que solo se encendía en ocasiones especiales, y en la pared la imagen de la Virgen de Guadalupe, en un cuadro de madera tallada. La cocina tenía un fogón de leña que se mantenía prendido todo el día en invierno, un armario de madera donde guardábamos los trastos y una mesa grande donde hacíamos las comidas. Mi papá se sentaba en la cabecera. Nosotros no empezábamos a comer hasta que él hiciera la señal de la cruz y nadie se levantaba antes de que terminara. Yo compartía un cuarto con Celina, 2 camitas con colchón de palma, un baúl de madera para nuestra poca ropa y en la pared estampitas que ganábamos en el catecismo. Josué dormía en un cuartito atrás, cerca del depósito, donde guardábamos las herramientas y los sacos de provisiones. Mi infancia fue de trabajo y responsabilidades. Desde los 7 años ayudaba a mi mamá a cuidar a Celina, a traer agua del pozo, a alimentar las gallinas. A la escuela iba solo mediodía. Estudiaba en la Escuela Municipal Santa Clara, un edificio de 2 pisos en la plaza central, con una campana que tocaba a las 7 de la mañana en punto. Me gustaba estudiar, especialmente cuando la maestra Isaura contaba historias de lugares lejanos, pero fue un lujo que duró poco. A los 10 años, mi papá pensó que ya había estudiado bastante para una niña y me sacó de la escuela para ayudar más en casa. Los juegos eran sencillos, pero llenos de magia. Con las otras niñas del barrio, la Teresa de la pulpería, la Iracema de la tiendita y las gemelas Olga y Ondina, jugábamos en rueda en el terrón, hacíamos muñecas de trapo con retazos que mi mamá nos daba o nos aventurábamos hasta el arroycito que pasaba atrás de las casas, donde pescábamos charales con sedazos y palitos. Los niños tenían otros juegos, trompo, canicas, cometas, y era raro que nos mezclaremos. Niña que juega con niños se vuelve atrevida, decía mi abuelita Telvina, mamá de mi papá, que vivía 2 casas abajo de la nuestra. Y así fue hasta mis 11 años, cuando todo cambió. El cambio comenzó sutil, como una nubecita en un día de sol, que poco a poco va creciendo hasta convertirse en tormenta. Mi tío Cristóbal, hermano mayor de mi papá, había vuelto a Iztarán después de años trabajando en la Ciudad de México. Era un hombre diferente a los otros de la región. Usaba ropa de ciudad, hablaba bonito, tenía dinero en la bolsa e historias que hacían reír a todos en las conversas del mostrador de la tiendita. Trajo regalos para todos, un sombrero nuevo para mi papá, un pañuelo de seda para mi mamá, una canica de vidrio para Josué y una muñeca de porcelana para Celina. Para mí trajo una cinta de satén azul para el cabello. La sobrina más bonita merece un regalo especial, dijo, mientras me amarraba la cinta en el cabello. Recuerdo la mirada de él en ese momento, una mirada que heló mi estómago, aunque sin entender por qué. Tío Cristóbal pronto se volvió socio de mi papá en la tiendita. Expandieron el negocio, compraron más mercancía, empezaron a surtir a los ranchos de la región. Mi papá se veía feliz como nunca. Reía más, traía más regalos a casa, incluso dejó que volviéramos a encender el radio las tardes de domingo, pero había algo extraño pasando. Tío Cristóbal comenzó a aparecer en casa a diferentes horas, siempre cuando mi papá y Josué estaban en la tiendita. Traía dulces escondidos para mí. Me pedía que le mostrara el huerto, la cerca, el gallinero, lugares alejados de la vista de la casa. Mi mamá parecía desconfiada, pero nunca dijo nada. Tal vez por miedo a mi papá, tal vez porque no quería crear problemas con el cuñado que estaba ayudando tanto en los negocios. Fue una tarde de noviembre, cuando el calor ya anunciaba el verano, que las cosas empeoraron de verdad. Yo estaba sola en casa.
Mi mamá había llevado a Celina a la ciudad a comprar tela, y los hombres estaban todos en la tiendita. Estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando oí su voz detrás de mí. «Cada día más bonita la sobrina del tío», dijo con esa voz diferente que solo usaba cuando estábamos solos. Lo que pasó después, mis queridos, son cosas que una niña de 11 años no debería conocer. Cosas que lastiman más el alma que el cuerpo. Cosas que, aún hoy, con 72 años encima, me hacen temblar las manos al recordar. Ese día comencé a morir un poquito por dentro, y no fue la última vez. El tío Cristóbal encontraba siempre un modo, siempre una excusa. Voy a buscar una herramienta que presté. Olvidé unos papeles importantes. Vine a ver si tu mamá puede separar unas gallinas para el domingo. Y siempre, siempre encontraba un momento para acorralarme en alguna esquina donde nadie viera, nadie oyera. Yo no entendía bien qué estaba pasando. Sabía que era malo, que era sucio, que dolía, pero no sabía cómo hacer para parar. ¿Quién me creería contra la palabra del tío respetado, del socio que estaba trayendo prosperidad a la familia? ¿Mi papá, que veía en el hermano un héroe? ¿Mi mamá, que apenas conseguía mirar a los ojos a mi papá cuando necesitaba pedirle algo? Entonces me callé, me escondía cuando podía, lloraba escondida y rezaba todas las noches para que aquello acabara. Pero no acabó. Y 2 meses después, cuando mi cuerpo comenzó a cambiar, cuando el hambre aumentó y el estómago se revolvía de mañana, cuando la sangre que venía todos los meses desde mis 10 años de repente dejó de venir, yo supe que algo aún peor estaba por venir. Yo no sabía bien qué estaba pasando con mi cuerpo, pero mi mamá pronto se dio cuenta. Una mañana, mientras yo vomitaba escondida atrás del gallinero, ella me encontró, limpió mi boca con el delantal, me miró con esos ojos que sabían más de lo que decían y sostuvo mi cara entre sus manos. «Mi hija, tu cuerpo está diferente. ¿Estás cargando una criatura?» La voz de ella temblaba, pero no había rabia allí, solo un miedo inmenso. Me desmoroné en lágrimas en sus brazos. No conseguí hablar quién, cómo, cuándo. Solo lloré como una niña perdida, que era lo que de verdad era. Mi mamá me abrazó fuerte, como si pudiera protegerme del mundo entero con esos brazos delgados. «Tu papá va a llegar en poco. Vamos a tener que contarle», dijo con una voz que ya anunciaba la tormenta. Esa tarde, sentada en la mesa de la cocina, temblando como hoja al viento, esperé a que llegara mi papá. Mi mamá había mandado a Celina a jugar a casa de la vecina y pedido a Josué que se quedara más tiempo en la tiendita. Quería que fuéramos solo nosotros 3 para esa conversación. Cuando mi papá entró, ya sintió que algo estaba mal. Mi mamá nunca lo esperaba sentada. Siempre estaba de pie, terminando de poner la comida en la mesa. «¿Qué pasó? ¿Murió alguien?», preguntó, quitándose el sombrero y colgándolo en la puerta. Mi mamá me miró, dándome fuerzas para hablar, pero las palabras quedaron atoradas en la garganta. Fue ella quien comenzó. «Hermenegildo, la niña está esperando». Mi papá frunció el ceño sin entender. «¿Esperando qué? ¿Un bebé, hombre? Nuestra hija está embarazada». El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en la vida. Mi papá se quedó parado, la mano aún en la manija de la puerta, como si estuviera decidiendo si entraba de verdad o salía corriendo. Después, lentamente, vino hasta la mesa, jaló la silla y se sentó enfrente de mí. Sus ojos no encontraban los míos. ¿Quién fue el desgraciado? Temblé de pies a cabeza. ¿Cómo contarle? ¿Cómo decirle que era el propio hermano, el socio, el hombre que estaba trayendo prosperidad a la familia? «Habla, niña», golpeó la mesa, haciéndome brincar. Fue... Las palabras no salían. Debe ser uno de esos muchachitos de la escuela o el hijo del Juvenal que anda rondando aquí. Voy a matar a ese desgraciado. Y entonces, antes de que yo pudiera pensar, mi mamá habló. «No fue ningún muchacho, Hermenegildo. Creo que fue tu hermano». El mundo se paró. Mi papá se volteó hacia mi mamá con los ojos muy abiertos, después hacia mí.
Vi su cara pasar de pálida a roja en segundos. Repite eso. Mi mamá, que nunca enfrentaba a mi papá, que siempre bajaba la cabeza, encontró fuerzas no sé de dónde y repitió: He visto a Cristóbal viniendo aquí cuando tú no estás. Anda buscando quedarse solo con la niña. Estos días mismo volví más temprano de casa de la Nivalda y lo vi saliendo apurado del huerto. Gertrudis estaba allá llorando con la ropa toda arrugada. Mi papá se levantó tan rápido que derribó la silla, vino hasta mí y me jaló por los brazos, sacudiéndome. ¿Es verdad eso? ¿Mi propio hermano? ¿Tú lo dejaste? ¿Lo provocaste? Yo solo conseguía llorar sin fuerzas para defenderme. Él me obligó, me lastimó. Intenté gritar, pero tapó mi boca. Dijo que me mataba si le contaba a alguien. Mi papá me soltó como si quemara. Dio 2 pasos para atrás con una expresión que nunca voy a olvidar. No era dolor, no era rabia, era asco, asco de mí. Estás inventando esto para proteger a algún noviecito. Mi hermano no iba a hacer una bajeza así. Hermenegildo, mira a la niña, ella está diciendo la verdad. Mi mamá intentó argumentar. «Calla la boca», gritó. Y por primera vez vi a mi papá levantarle la mano a mi mamá. Ella cayó al suelo con la cachetada, el labio partido. Corrí para ayudarla, pero mi papá me agarró por el brazo. Me arrastró fuera de la cocina, por el pasillo, hasta la puerta que daba al sótano de la casa. Era un lugar oscuro, húmedo, donde guardábamos papas, cebollas y otras cosas que necesitaban estar en el fresco. Tú te vas a quedar aquí hasta que yo decida qué hacer contigo y esa desgracia en tu barriga, dijo, empujándome escaleras abajo. Caí en los peldaños de madera, sintiendo dolores en todo el cuerpo. Oí la puerta cerrarse y la llave girar en la cerradura. En la oscuridad, apenas un hilito de luz entraba por una grieta en la pared. Me quedé allá acurrucada, llorando bajito para no irritar más a mi papá, que oía discutiendo con mi mamá allá arriba. Las horas se arrastraban. Por el hilito de luz vi el día convertirse en noche. Nadie vino por mí. Dormí allá mismo en el piso de tierra, abrazándome a mí misma, intentando proteger esa vida que crecía dentro de mí, aunque sin entender bien qué significaba todo eso. Desperté con el ruido de la puerta siendo abierta. Era mi mamá trayendo un plato con comida y un vaso de agua. Su cara estaba hinchada, el ojo morado. «Come rápido», susurró, mirando para atrás todo el tiempo. «Tu papá fue a la tiendita a enfrentarse con Cristóbal. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo?», pregunté con la voz quebrada. «No sé, mija. Está ciego de rabia. Dijo cosas horribles». «¿Qué cosas, mamá?». Ella bajó los ojos. No quería contarme, pero yo necesitaba saber. «Dijo que va a resolver esto, que va a sacarte esa vergüenza de adentro con sus propias manos, si es necesario». Mi sangre se heló. Yo ya había oído historias de muchachas que quedaban embarazadas antes de casarse, de cómo algunas familias resolvían el problema. Generalmente, las niñas eran mandadas lejos, a casas de parientes lejanos o a conventos. Pero el modo como mi mamá lo dijo parecía algo mucho peor. «Él no puede hacer eso, mamá. Es un bebé. Es mi bebé. Es el hijo de su hermano». Ella corrigió con una tristeza infinita en los ojos. «En la cabeza de tu papá es la prueba viva de la traición de su propio hermano». Terminé de comer rápidamente. Mi mamá agarró el plato, me dio un beso en la frente y susurró: «Sé fuerte, mija. Voy a intentar calmarlo cuando vuelva». Pero mi papá no se calmó. Cuando volvió de la tiendita, oí los gritos allá arriba. Él y mi mamá discutiendo, cosas quebrándose. Después pasos pesados bajando por la escalera del sótano. La puerta se abrió con violencia. Mi papá apareció, la camisa manchada de sangre, los ojos inyectados de una furia que nunca había visto. «Tu tío niega todo», dijo, la voz ronca. «Dice que eres una mentirosa que debe estar queriendo proteger a algún vagabundo». «Estoy diciendo la verdad, papá, por la Virgen de Guadalupe, lo juro». «Calla la boca», gritó, bajando otro peldaño. ¿Sabes qué me dijo?
que tú andabas ofreciéndote a él, que caminabas por la casa con las piernas de fuera cuando venía aquí. Es mentira, papá. Yo nunca hice eso. Él es mi tío. Me lastimó. Me amenazó. Por favor, cree en mí. Mi papá avanzó hasta donde yo estaba. Por primera vez en la vida, vi a mi propio papá como una amenaza real. Retrocedí hasta la pared, sin tener a dónde correr. Mañana vamos a resolver esto, dijo con una calma repentina que me asustó más que los gritos. Voy a llamar a la señora. Mi corazón se heló. La señora era una vieja que vivía en las afueras de la ciudad. Decían que ayudaba a muchachas en dificultades. Todos sabían qué significaba eso. Mis piernas flaquearon y me desmoroné en el piso. No, papá, por favor. Puedo irme lejos, nadie va a saber. ¿Tú prefieres cargar la vergüenza de tu tío en la barriga? ¿Prefieres que todos apunten en la calle y digan, allá va la hija del Hermenegildo que carga el bastardo de su propio tío? Puedo irme, nadie va a saber. ¿Y a dónde irías? ¿Quién querría a una niña sucia como tú? Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Mi propio papá me veía como algo sucio, algo desechable. Mañana de mañana resuelvo esto, dijo volteando las espaldas. Y después nunca más vas a hablar de esto. Vamos a olvidar que esto pasó. La puerta se cerró, la llave giró. Me quedé en la oscuridad nuevamente, pero esta vez un nuevo sentimiento crecía dentro de mí. No era solo miedo, era determinación. Allá, en ese sótano oscuro, con las manos sobre la barriga, que apenas comenzaba a mostrar señales de la vida dentro de ella, decidí que no iba a dejar que mi papá hiciera eso. De alguna manera, necesitaba escapar. Los días en el sótano se arrastraban como una eternidad. Mi papá bajaba solo para traerme un plato de comida y un poco de agua una vez al día. Las primeras veces, yo intentaba conversar, suplicar, hacer que me escuchara, pero él se mantenía en silencio, los ojos fijos en algún punto encima de mi cabeza, como si mirarme fuera demasiado doloroso. A veces, cuando él se iba, mi mamá venía escondida, traía una cobija delgada, un pedazo extra de pan o simplemente se sentaba conmigo por algunos minutos, sosteniendo mi mano en la oscuridad. Adelantó el viaje para Sorocaba. Me contó en un susurro en el tercer día de mi cautiverio. Va a buscar mercancía al mayorista. Y aprovechó para visitar al compadre Tiburcio. Vuelve solo en 4 días. ¿Y después, mamá? Pregunté, el miedo apretando mi pecho. Dijo que con él ontem. Va a venir así que tu papá vuelva. Mi tiempo estaba contado. 4 días para encontrar una salida o esa vida dentro de mí y tal vez la mía propia estaría perdida. En el 4.º día de mi cautiverio, desperté con el ruido de la puerta del sótano siendo abierta. Era antes del amanecer. Por la grieta en la pared, el cielo todavía estaba oscuro. Pensé que era mi mamá, pero para mi sorpresa era Josué. Mi hermano había escuchado las peleas, los gritos. Descubrió dónde estaba yo y qué había pasado, aunque nadie le hubiera contado directamente. En una casa pequeña como la nuestra, los secretos tenían patas cortas. «Necesitas salir de aquí», dijo, mirando nerviosamente para atrás. «Papá vuelve mañana, levántate con cuidado». Me incorporé tambalándome, las piernas débiles de estar tanto tiempo en ese lugar húmedo y apretado. Josué me ayudó a subir los peldaños del sótano. Atravesamos la cocina oscura en silencio. Mi mamá estaba ya en paques, algo en un trapo de cocina. «Un poco de pan y queso», dijo entregándome el paquete. Después sacó un sobre doblado del bolsillo del delantal. «Es el dinero que ahorré de la venta de los dulces. No es mucho, pero va a ayudar hasta que encuentres un lugar». «¿Para dónde voy, mamá?», pregunté, la voz embargada por el miedo y la tristeza. «Para Apucarana», respondió Josué. «Hay una prima de mamá allá, la dona Benedita. Ella no sabe de nada, pero mamá mandó una carta diciendo que vas a ayudar con los quehaceres de la casa. Te va a recibir por un tiempo». Miré a mi mamá, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Y después? ¿Cuando la barriga crezca? ¿Cuando el bebé nazca?» «Una cosa por vez, hija. Primero necesitas salir de aquí, lejos de tu papá,
lejos de tu tío. Ella tragó seco. Después pensamos en el resto. ¿Quién sabe si tu papá se calma con el tiempo? Yo sabía que era una esperanza vacía. Mi papá nunca iba a aceptar, nunca me iba a perdonar. Para él, yo había manchado el nombre de la familia, había traído vergüenza para adentro de la casa. ¿Y Celina? Pregunté pensando en mi hermanita. Va a entender cuando sea mayor, respondió mi mamá, las lágrimas finalmente corriendo por su cara. Necesitamos ir. Josué interrumpió ansioso. El Ginesio está esperando con la carreta al final de la calle. Ginesio era amigo de mi hermano, algunos años mayor. Trabajaba llevando y trayendo mercancía entre los pueblos de la región. Según Josué, había aceptado llevarme hasta la estación de tren en Istarán, de donde yo cogería el tren para Apucarana. Mi mamá me abrazó fuerte, como si quisiera guardar la sensación de mi cuerpo junto al suyo. Vete con Dios, mija. Cuídate y cuida a ese angelito que está creciendo allá dentro. No dejes que nadie te haga daño de nuevo. No conseguimos decir más nada. El nudo en la garganta impedía las palabras. Josué me jaló por la mano y salimos por la puerta de atrás. El aire frío de la madrugada me erizó la piel. Llevaba solo un vestido simple y un suéter de lana, las mismas ropas que vestía cuando fue encerrada en el sótano. En los pies, chanclas de cuero ya gastadas por el uso. Josué me guió por atrás de las casas, evitando las calles principales donde alguien pudiera vernos. Al llegar a la carretera que salía del pueblo, vimos la carreta de Ginesio esperando como estaba acordado. Él hizo una señal nerviosa. «Sube allá atrás y quédate escondida debajo de la lona», dijo Ginesio, sin ni siquiera mirarme bien. «Si alguien para la carreta, no hagas ruido». Josué me ayudó a subir y me cubrió con la lona. Por debajo de ella, entre los sacos de maíz, apenas conseguía respirar. El olor a polvo y sudor impregnaba todo. La carreta comenzó a moverse. Cada sacudida era un dolor en el cuerpo, ya lastimado por los días en el sótano. «Voy a intentar convencer a papá», dijo Josué. Su voz casi perdida en el ruido de las ruedas. Cuando las cosas se calmen, quién sabe. Pero su voz no tenía convicción. Ambos sabíamos que yo estaba dejando esa casa para siempre. El viaje hasta la estación fue lento y doloroso. Cuando finalmente llegamos, el cielo ya comenzaba a aclarar. Josué me ayudó a bajar de la carreta y me llevó para un rincón apartado de la pequeña estación. «El tren pasa en 1 hora», dijo, entregándome un pequeño paquete. «Aquí está tu pasaje y un poco de dinero que yo y Ginesio juntamos». «Gracias, Josué», conseguí decir con la voz débil de emoción. Mi hermano miró para los lados nervioso. «Necesito volver antes de que papá despierte y se dé cuenta que agarré la llave del sótano. ¿Vas a estar bien?» Asentí, aunque sin estar segura. Él me abrazó rápidamente y corrió de vuelta a la carreta, donde Ginesio esperaba impaciente. Allá, solita, en la estación casi desierta, con solo un atillo improvisado y el corazón pesado, esperé el tren que me llevaría lejos de todo lo que conocía. El tren llegó puntualmente, soltando vapor y ruido. Subí con las piernas temblando, encontré un banco vacío y me senté. Mientras el tren comenzaba a moverse, miré por la ventana. Istarán, el pueblo donde nací y crecí, iba quedando atrás. Una parte de mí moría allá junto con mi infancia robada. El viaje fue largo. Tuve que hacer un cambio en Punta Grossa, esperando horas por la conexión hacia Apucarana. Las personas me miraban con curiosidad. Una niña sola, con ropas simples, viajando sin la compañía de adultos. Yo mantenía la cabeza baja, evitando miradas, respuestas, preguntas. Llegué en Apucarana ya de noche. La estación estaba más llena que la de Istarán, con personas apuradas yendo y viniendo. Me quedé parada, perdida, sin saber a dónde ir. En la carta que mi mamá mandó, ella había dado la dirección de la prima Benedita, pero yo no tenía idea de cómo llegar allá. Un hombre de uniforme se acercó. Era un empleado de la estación. «¿Estás perdida, niña?» Mostré la dirección garabateada en el papel. Él frunció el ceño. «Queda del otro lado de la ciudad. Es lejos para ir a pie, todavía más de noche».
Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él debe haber sentido lástima porque llamó a un muchacho que estaba cerca. Osvaldo, lleva a esta niña hasta la calle de las Camelias. Es lejos, pero te voy a dar una propina. El muchacho, que no debía tener más de 16 años, aceptó. Tenía una bicicleta vieja con un baúl en la trasera. Siéntate aquí y sostente fuerte, dijo, indicando el baúl. Fue así, agarrada a la cintura de un extraño, que llegué a la casa de Dona Benedita. Era una construcción sencilla, parecida a la de mi familia, pero con un jardín bien cuidado enfrente, lleno de flores. Toqué la puerta con el corazón en la boca. ¿Y si no está? ¿Y si no me acepta? La puerta se abrió, revelando una señora de cabello grisáceo recogido en un moño apretado. Me miró con desconfianza. ¿Quién eres tú? Soy Gertrudis, hija de Dulcinea. ¿La señora recibió la carta de ella? El rostro de ella se suavizó un poco. Recibí sí, pero no te esperaba tan temprano. Ella miró al muchacho de la bicicleta, que esperaba a unos pasos de distancia. Puedes irte, muchacho. La niña está segura ahora. Él hizo una señal y se fue, pedaleando en la oscuridad. Dona Benedita abrió más la puerta, permitiendo que yo entrara. La casa era pequeña, pero acogedora. En la sala, un sofá desgastado, una mesita con mantel de ganchillo, y en la pared, los mismos santos que decoraban la casa de mi familia. Tu mamá dijo que venías a ayudar con los servicios de la casa, que necesitabas un cambio de aires. Yo solo la sentí sin saber qué decir. Ella me estudió por un momento, sus ojos bajando hasta mi barriga, que todavía no mostraba señales de la vida dentro de ella. ¿Tienes hambre? Hay sopa en el fogón. Hice que sí con la cabeza, súbitamente consciente del hambre que me acompañaba desde hace días. Ella me guió hasta la cocina, me sirvió un plato de sopa de yuca con carne y se sentó enfrente de mí, observándome mientras comía. Tu mamá no me contó la verdad, dijo de repente. ¿Verdad? Congelé con la cuchara a medio camino a la boca. ¿Cómo así? No nací ayer, niña. Una mamá no manda a una hija de 11 años lejos, solo para ayudar con los servicios. Bajé los ojos sin conseguir encarrarla. Puse la cuchara de vuelta en el plato. No necesitas contarme ahora, dijo más suavemente. Come tu sopa, después te muestro dónde vas a dormir. Así comencé mi nueva vida en Apucarana, en la casa de una pariente lejana que casi no me conocía, cargando en el vientre un secreto que yo todavía no sabía cambiaría mi vida para siempre. Los días en la casa de Dona Benedita se transformaron en semanas. Al principio, ella me trataba con una gentileza distante. Yo ayudaba en la limpieza, lavaba las ropas, descascaraba verduras para el almuerzo, dormía en un cuartito atrás de la casa, pequeño pero limpio, con una ventana que daba a un árbol de jaboticaba. De noche, acostada en la cama estrecha, yo abrazaba mi barriga, que comenzaba a mostrar los primeros signos de la vida que crecía allá. Dona Benedita no preguntaba, pero yo percibía sus ojos me siguiendo, notando los cambios en mi cuerpo, los mareos matutinos, las ropas que iban quedando más apretadas. Una tarde, mientras yo tendía sábanas en el tendedero de atrás, ella apareció con un vestido en las manos. Era de mi hija cuando estaba esperando al Tonino, dijo, entregándome la prenda. Va a quedar más cómodo que esos tuyos. Acepté el vestido con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que alguien reconocía abiertamente mi condición y lo hacía no con juzgamiento, pero con compasión. Gracias, Dona Benedita. Ella asintió y con un suspiro preguntó lo que yo sabía que un día preguntaría. ¿Cuántos meses? Casi 4, respondí bajito. ¿Y el padre? Bajé los ojos, incapaz de responder. Ella no insistió, solo puso la mano en mi hombro y dijo, cuando estés lista para hablar, yo escucho. 2 semanas después, lo que yo más temía pasó. Era domingo y estábamos volviendo de la misa. Dona Benedita gustaba de ir a la iglesia bien temprano, cuando había menos gente. Caminábamos por la calle principal cuando vi un rostro que hizo mi sangre helarse. Era mi papá. Estaba conversando con algunos hombres enfrente de una tienda. Él no me vio inmediatamente y yo jalé a Dona Benedita hacia una calle lateral.
¿Qué pasó, niña? Parece que viste un fantasma. Mi papá, susurré temblando, está ahí enfrente de la tienda del Gumersindo. Dona Benedita asomó por la esquina. Después me jaló hacia un pasaje entre dos casas. ¿Ese hombre del sombrero oscuro, el que está conversando con el Gumersindo? Asentí, el corazón latiendo tan fuerte que creí que iba a desmayarme. Vamos a dar la vuelta por atrás de las casas. Ella decidió, guiándome por un camino que yo no conocía. ¿Estás segura de que es él? Segura, dona Benedita. ¿Y si me ve? No conseguí terminar la frase. Cuando llegamos a la casa, yo estaba en pánico. Corrí a mi cuartito, junté la poca ropa que tenía en un atillo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó dona Benedita desde la puerta. Necesito irme. Si mi papá me encuentra aquí, me va a llevar de vuelta. O peor. Ella entró, cerró la puerta atrás de sí y se sentó en la orilla de la cama. Creo que llegó la hora de que me cuentes qué está pasando de verdad. Y entonces, por primera vez, conté todo. El abuso de mi tío, el descubrimiento del embarazo, la reacción de mi papá, los días en el sótano, la fuga desesperada. Hablé sin parar, las palabras saliendo como una inundación que finalmente rompe la represa. Cuando terminé, estaba exhausta, las lágrimas secándose en la cara. Dona Benedita se quedó en silencio por un largo momento, los ojos fijos en la pared, como si viera más allá de ella. Finalmente, ella respiró profundo y dijo: ¿Tu mamá sabía que estabas esperando cuando te mandó para acá? ¿Sabía? ¿Y aún así no me contó la verdad? Ella balanceó la cabeza, pero no parecía enojada. Entiendo el miedo de ella, pero eso complica las cosas. ¿La señora me va a mandar a ir?, pregunté, el miedo volviendo a apretar mi pecho. No, criatura, pero no puedo mantenerte aquí, no con tu papá en la ciudad. Apucarana no es tan grande. Pronto alguien va a comentar sobre la prima de Dulcinea, que está criando a una niña embarazada. ¿Para dónde voy entonces? Tengo una amiga, la hermana Consolata. Ella trabaja en el albergue Santa Clara en Jaguaría Iba. Es un lugar para muchachas en situación difícil. ¿Un orfanato?, pregunté, el miedo creciendo. No, no es un albergue dirigido por monjas. Ellas ayudan a muchachas que necesitan un lugar seguro para tener sus bebés. Nadie hace preguntas allá, nadie juzga. Ponderé la idea. Ir para otro lugar desconocido, comenzar de nuevo. ¿Pero qué más podría hacer? ¿Mi papá no me va a buscar allá? Él no tiene cómo saber que fuiste para allá, y aun que descubra, las monjas no van a dejar que te lleve. La Madre Superiora no tiene miedo ni del obispo, cuánto más de un hombre común. Esa misma noche, dona Benedita escribió una carta para la hermana Consolata. Al día siguiente, bien de mañana, me llevó hasta la estación. Compró mi pasaje para Jaguaría Iba y me dio un paquete con comida para el viaje. Cuando llegues allá, busca por el albergue Santa Clara. Muéstrale esta carta a la hermana Consolata. Ella va a cuidar de ti. Abracé a dona Benedita con toda la fuerza que tenía. Ella me había acogido sin hacer preguntas y ahora estaba ayudándome una vez más. Gracias por todo, dona Benedita. Vete con Dios, mija, y cuida ese angelito que está creciendo allá dentro. El viaje para Jaguaría Iba fue más tranquilo que el primero. Yo ya no era esa niña asustada, huyendo en medio de la noche. Todavía tenía miedo, todavía cargaba el dolor de lo que había pasado. Pero también cargaba una fuerza nueva, la determinación de proteger esa vida que crecía dentro de mí. Al llegar en Jaguaría Iba, pregunté a un señor que barría la vereda de la estación dónde quedaba el albergue Santa Clara. Queda en la salida de la ciudad, cerca del río, explicó. Unos metros de aquí si sigues esta calle hasta el final. Después giras a la derecha en el cruzamiento del almacén del Quinciño. Vas a ver los muros blancos. Agradecí y comencé la caminata. El día estaba caliente, el sol fuerte me haciendo sudar dentro del vestido largo que dona Benedita me había dado. Cuando finalmente avistó los muros blancos del albergue, mis piernas ya temblaban de cansancio. El albergue era una construcción antigua, con un portón grande de hierro enfrente. Jalé la cuerda de la campana y esperé. Minutos después,
Una monja joven abrió una portezuela en el portón. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, mirándome con curiosidad. «Estoy buscando a la hermana Consolata. Dona Benedita de Apucarana me mandó». Ella abrió el portón invitándome a entrar. El patio interno era amplio, con un jardín bien cuidado y algunas muchachas sentadas en bancos de piedra, conversando o cosiendo. «Espera aquí», dijo la joven monja, indicándome un banco bajo un árbol. Me senté, observando el lugar que podría ser mi nuevo hogar. Las muchachas me miraban de reojo, curiosas con la recién llegada. Algunas parecían bien jóvenes, otras ya casi en la adolescencia. Varias tenían la barriga pronunciada en diferentes etapas de embarazo. Minutos después, la joven monja volvió acompañada de una señora mayor, con lentes redondos y un aire severo, pero no unkindly. «Tú debes ser Gertrudis», dijo, sentándose a mi lado en el banco. «Soy la hermana Consolata. Dona Benedita mandó un telegrama avisándome que vendrías». Entregué la carta que Dona Benedita había escrito. La hermana Consolata leyó en silencio, los labios apretados. «Entiendo», dijo finalmente, doblando la carta cuidadosamente. «Puedes quedarte con nosotras, criatura. Este es un lugar de acogimiento para muchachas que necesitan protección». «Yo no tengo cómo pagar», dije, recordando que el dinero que mi mamá y Josué me habían dado estaba casi terminando. El albergue vive de donaciones y del trabajo de las propias acogidas. Cada una contribuye como puede. En la cocina, en la lavandería, en la huerta, en el taller de costura. Recibirás techo, comida, cuidados médicos y cuando llegue la hora, ayuda para tener tu bebé en seguridad». «¿Y después?», pregunté, la pregunta que no me dejaba desde que descubrí el embarazo. «¿Qué pasa después que el bebé nazca?». La hermana Consolata ajustó los lentes en la cara, estudiándome por un momento antes de responder. «Eso depende de ti, Gertrudis. Algunas muchachas dejan sus bebés para adopción. Tenemos familias buenas que acogen esos niños. Otras deciden quedarse con sus hijos y nosotras las ayudamos a recomenzar la vida afuera, con un trabajo, un lugar para vivir. La elección será tuya». La idea de entregar mi bebé a extraños hizo mi corazón apretar. A pesar de todo, de la edad, de las circunstancias horribles de la concepción, ese niño era mío. Era la única familia que me restaba ahora. «Quiero quedarme con mi hijo», dije con una certeza que me sorprendió. La hermana Consolata asintió como si ya esperara esa respuesta. «Entonces vamos a prepararnos para eso. Pero primero necesitas descansar. Pareces exhausta». Ella llamó a la joven monja que me había recibido. «Hermana Angélica, lleva a nuestra nueva acogida al dormitorio de las recién llegadas. Después, muéstrale dónde puede bañarse y cambiar de ropa». Así entré para el albergue Santa Clara, el lugar que sería mi refugio por los próximos meses, donde aprendería nuevas habilidades, haría amigas improbables y donde finalmente mi hijo nacería, lejos de la violencia y del odio, en un ambiente de paz y aceptación. Los meses en el albergue Santa Clara pasaron como las estaciones, cada uno trayendo sus propias alegrías y dificultades. Mi vientre crecía y con él mi determinación. En el albergue encontré más que un refugio. Encontré un hogar temporal y personas que se volvieron como familia. Había otras 15 muchachas cuando llegué, algunas más viejas, otras todavía más jóvenes que yo, cada una con su historia, su dolor, su secreto. Nunca nos preguntábamos unas a otras los detalles. Era una regla no escrita entre nosotras. Pero de noche, en los dormitorios, compartíamos nuestros miedos sobre el parto, nuestras esperanzas para el futuro, nuestros sueños para nuestros hijos todavía no nacidos. Las monjas eran rigurosas, pero justas. La rutina comenzaba temprano. A las 5 de la mañana, la campana tocaba para las oraciones, después café simple en el refectorio y entonces cada una para su tarea designada. Algunas trabajaban en la huerta, otras en la cocina, en la lavandería, en la limpieza. Yo fui designada para el taller de costura. Tal vez porque la hermana Consolata haya percibido mis manos ágiles,
O tal vez porque, con la barriga creciendo, trabajos más pesados eran difíciles. En el taller aprendí mucho más que a coser. Aprendí a hacer remendos delicados, a bordar iniciales en sábanas, a transformar retazos en cobijas bellísimas. La hermana Dorotea, que coordinaba el taller, era una maestra exigente, pero paciente. Coser es como la vida, Gertrudis, decía, observando mis puntos desiguales. Necesitas tener paciencia, atención a los detalles y saber que cada punto importa para el dibujo final. Mientras mis manos aprendían el arte de la costura, mi corazón aprendía el arte de la aceptación. Al principio, yo cargaba mucha rabia de mi tío por lo que había hecho, de mi papá por no haber creído en mí, hasta de Dios por haber permitido todo aquello. Las monjas nunca intentaron convencerme a perdonar. Solo me escuchaban cuando yo necesitaba hablar y respetaban mi silencio cuando las palabras faltaban. Fue en el 7º mes de embarazo que recibí la primera carta. Era de Josué, mi hermano. La carta había pasado por un camino largo, primero para dona Benedita en Apucarana, que entonces la encaminó para el albergue. Abrí con manos temblando. Querida hermana, escribía en letra irregular. Espero que esta te encuentre bien. Aquí las cosas cambiaron mucho. Papá descubrió que fugaste el mismo día. Se quedó como loco. Fue hasta Apucarana atrás de ti, pero ya habías partido. Cuando volvió, la rabia de él se volvió contra el tío Cristóbal. Hubo una pelea terrible en la tiendita. Tío negó todo, llamó a papá de loco. Al final, la sociedad de ellos se acabó. Tío Cristóbal volvió para la Ciudad de México y papá quedó con la tiendita, pero los negocios van mal. Mamá anda triste. Celina pregunta por ti siempre. Yo conseguí tu paradero con dona Benedita. Me escribe cuando puedas. Tu hermano Josué. Lloré mucho después de leer esa carta. Era como si un pedazo de mi pasado hubiérame alcanzado, recordándome que, a pesar de todo, yo todavía tenía una familia. Respondí el mismo día, contando que estaba bien, que el bebé nacería en breve, que había aprendido a coser. No mencioné mis planes para después del nacimiento, ni yo misma sabía bien qué haría. 2 semanas después, cuando ya estaba en el 8º mes, recibí otra carta. Esta vez era de mi mamá. La escritura era temblorosa, como si cada palabra hubiera costado un esfuerzo enorme. Mi hija, escribía. Pido perdón por no haber protegido como debería. Tu papá cambió mucho desde que te fuiste. La verdad salió a la luz. Tu tío confesó todo antes de partir para la Ciudad de México. No fue por arrepentimiento, fue por venganza contra tu papá que lo expulsó del negocio. Tu papá está destruido, bebe todos los días, apenas conseguía trabajar. Llora tu nombre a veces cuando cree que nadie está oyendo. No sé si un día ustedes podrán reconciliarse. Solo sé que te amo y que rezo por tu bien y por el bien de esa criatura. Si un día quieres volver, siempre habrá un lugar para ti aquí. Con amor, tu mamá. Esa carta me tocó profundamente. La confesión de mi tío significaba que mi papá ahora sabía la verdad, que yo no había mentido, que no me había ofrecido a nadie, que había sido víctima en la propia casa. Parte de mí sentía un alivio inmenso, como si un peso hubiera sido sacado de mis hombros, pero otra parte sentía una rabia renovada. ¿Por qué mi tío tuvo que confesar para que mi papá creyera? ¿Por qué mi palabra no fue suficiente? Compartí mis angustias con la hermana Consolata durante una de nuestras conversas semanales. El orgullo de los hombres es una cosa terrible, Gertrudis, dijo, suspirando. Tu papá prefirió creer en una mentira conveniente que enfrentar una verdad dolorosa. Ahora está pagando el precio de eso. ¿La señora cree que debo perdonarlo? Pregunté confusa. No cabe a mí decir qué debes hacer. El perdón no es algo que se da por obligación. Es una dádiva, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Pero lleva tiempo y solo tú sabrás cuándo y si estarás lista. Esa conversación se quedó conmigo por días. Yo pensaba en ella mientras cosía, mientras comía, mientras sentía a mi bebé moviéndose dentro de mí. Estaba inmersa en esos pensamientos cuando las primeras contracciones comenzaron. El parto fue largo y difícil.
como era de esperarse para una niña de apenas 12 años. 16 horas de dolor y miedo, sosteniendo la mano de la hermana Angélica, que no salió de mi lado ni por un minuto. Cuando finalmente oí el llanto de mi hijo, un niño sano y fuerte, todos los dolores parecieron valer la pena. Mateo, susurré cuando lo pusieron en mis brazos. Su nombre será Mateo. Un bello nombre, dijo la hermana Consolata, que había venido así que supo del nacimiento. Significa dádiva de Dios, y era eso que él era para mí. No un recordatorio de la violencia, pero un presente, una nueva chance, un nuevo comienzo. Mirando para ese rostrito rojo y arrugado, hice una promesa silenciosa. Él nunca sabría las circunstancias de su concepción. Nunca cargaría el peso del odio que yo había sentido. Él crecería sabiendo apenas que era amado, profundamente amado. Los meses siguientes fueron de adaptación a la maternidad. Las monjas me ayudaban, enseñando cómo amamantar, cómo bañar, cómo calmar el llanto nocturno. Otras muchachas, que ya habían tenido sus bebés, también compartían sus experiencias. Era una pequeña comunidad de mamás niñas, todas aprendiendo juntas, pero yo sabía que no podría quedarme en el albergue para siempre. Cuando Mateo completó 6 meses, la hermana Consolata me llamó para una conversación seria. Llegó la hora de pensar en el próximo paso, Gertrudis, dijo. ¿Qué planeas hacer? Yo ya había pensado mucho en eso, respondí. No quiero volver a Istarán, dije con firmeza. No aún. Tal vez un día cuando Mateo sea mayor, cuando yo sea más fuerte, pero ahora quiero construir una vida nueva para nosotros dos. Entiendo, asintió. ¿Y tienes alguna idea de a dónde te gustaría ir? Me gustaría quedarme aquí en Jaguariaíba, si es posible. Ya me acostumbré con la ciudad, conozco algunas personas y aprendí a coser bien. Tal vez consiga trabajo en la costurera de la plaza central, la dona Narcisa. Ella comentó que necesitaba una ayudante cuando vino a traer donaciones al albergue. La hermana Consolata sonrió. Ya había pensado en eso también. Hablé con dona Narcisa la semana pasada. Ella está dispuesta a darte una oportunidad. Y tenemos una pequeña casa, no muy lejos de aquí, que pertenece al albergue. Es modesta, pero limpia y segura. Podrías vivir allá con Mateo, pagando un alquiler simbólico hasta conseguir establecerte. No conseguí contener las lágrimas. Era más de lo que esperaba, más de lo que creía merecer. ¿Por qué la señora está ayudándome tanto?, pregunté entre sollozos. Porque veo en ti una fuerza que tal vez tú misma todavía no conseguías ver, respondió, sosteniendo mis manos en las suyas. Pasaste por algo terrible, Gertrudis, algo que podría haber destruido a mucha gente, pero estás aquí cuidando a tu hijo con amor, planeando un futuro. Eso es coraje, y coraje merece ser recompensado. La semana siguiente me mudé para la pequeña casa en la calle de las Acalias. Era un chalet de madera con 2 cuartos, sala, cocina y un huertecito atrás. Los muebles eran sencillos, algunos donados por el albergue, otros por la comunidad. Pero era nuestro hogar. El primer hogar verdadero que Mateo conocería y el primer lugar que yo podría llamar mío desde que salí de Istarán. Comencé a trabajar con dona Narcisa 3 días después. Llevaba a Mateo conmigo. Ella había arreglado un corral en el fondo de la tienda donde él podía quedarse mientras yo trabajaba. Mis dedos ágiles y lo que había aprendido en el albergue impresionaron a la vieja costurera, que pronto comenzó a confiarme trabajos más complejos. «Tienes talento, muchachita», decía, observando mis puntos precisos. «Un día vas a tener tu propia tienda, ya verás». Yo sonreía agradecida por el elogio, pero también por la confianza que ella depositaba en mí. Alguien creía que yo tenía un futuro y eso significaba más de lo que ella podría imaginar. Fue así que comenzamos nuestra nueva vida, Mateo y yo, un día por vez, un punto por vez, cosiendo no apenas telas, pero también un nuevo destino, libre de las sombras del pasado. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo yo miraba para él con esperanza. Es divertido cómo pasa el tiempo, ¿no es verdad?
Parece que fue ayer que llegué en Jaguariaíba, con Mateo pequeño en los brazos, sin saber bien qué el futuro guardaba para nosotros. Y ya se pasaron casi 60 años. Mi hijito de brazos hoy es un hombre de 61 años, con cabello grisáceo y arrugas en la cara, igualito al padre de él cuando sonríe. Un parecido que solo yo percibo y guardo conmigo en silencio. La vida fue generosa con nosotros aquí en Jaguariaíba. Después de 5 años trabajando con dona Narcisa, conseguí juntar un dinerito y abrir mi pequeña tiendita de costura. Era chiquita, un cuarto solo en la calle de los Expedicionarios. Comencé haciendo concertos, dobladillos de pantalones, ajustes en vestidos, pero pronto la clientela aumentó. Las muchachas de la ciudad comenzaron a buscarme para hacer vestidos de fiesta, y entonces vinieron los vestidos de novia. Manos de hada, era como me llamaban. Decían que yo no cosía apenas telas, pero sueños. Mateo creció allá entre retazos y hilos, aprendiendo a respetar el trabajo y el esfuerzo. Era un niño curioso, inteligente. Las monjas del albergue nos ayudaron mucho. Consiguieron una beca para él estudiar en el Colegio San Francisco. Fue allá que él descubrió el gusto por los números, por la matemática. Cuando completó 18 años, consiguió una vacante en la universidad en Monterrey para estudiar contabilidad. Fue difícil verlo partir, pero yo sabía que era lo mejor para él. «Mamá, ¿la señora no va a quedarse sola?», él me preguntó antes de irme. «Voy a volver todos los finales de semana». Y cumplió la promesa por un buen tiempo, hasta conocer a la Clarisa, una muchachita de Monterrey, hija de comerciantes. Se casaron cuando él tenía 23 años. Yo insistí en coser el vestido de novia de ella, el más bello que jamás hice en la vida. Ellos se establecieron en Monterrey, donde Mateo abrió su propio escritorio de contabilidad. Vinieron los nietos, primero el Eduardo, después la Lucía, y más tarde los bisnietos, la pequeña Elenita y el Gabriel, que traen la alegría de esa abuelita vieja. Yo continué en Jaguariaíba, con mi taller que fue creciendo poco a poco. Contraté ayudantes, di oportunidad para que otras muchachas aprendieran el oficio, como un día dona Narcisa y las monjas habían hecho conmigo. Algunas de ellas venían del propio albergue Santa Clara, que continuó su trabajo de acogimiento por muchas décadas, hasta cerrar las puertas en los años 90, cuando la Madre Superiora falleció. Nunca me casé. Hubo pretendientes, claro. El señor Juvenal de la farmacia, viudo, me cortejó por casi 2 años. Era un hombre bueno, respetado en la ciudad. Y el doctor Teófilo, médico que vino de Punta Grossa, también demostró interés, pero algo en mí nunca conseguí confiar plenamente en hombre alguno después de lo que pasé. Preferí dedicar mi vida a mi hijo, a mi trabajo y más tarde a mis nietos y bisnietos. Hoy, a los 72 años, vivo una vida tranquila. Cerré el taller hace 5 años, cuando mis ojos ya no veían tan bien los puntos pequeños y mis manos comenzaron a sentir el peso de la artritis. Pero todavía coso para mí misma y para los niños de la familia. Mi casa en la calle de las Camelias. Compré este terreno más grande en los años 80, después que la casita de la calle de las Acalias quedó pequeña. Tengo un cuarto especial solo para eso, con mi máquina de coser antigua y repisas llenas de telas coloridas. Todas las mañanas despierto con el sol, hago mi café, riego mis plantas y me siento en el portal para ver el día comenzar. Los martes y jueves voy al grupo de la tercera edad en la iglesia. Aprendemos artesanía, hacemos gimnasia leve y principalmente conversamos. Son amigas queridas que hice a lo largo de los años. Ninguna de ellas sabe toda mi historia. Algunas partes son demasiado pesadas para compartir, pero todas saben que crié a Mateo sola y me respetan por eso. Los domingos es día de hacer dulce de calabaza con coco, la receta de mi mamá que guardé en la memoria. El aroma dulce llena la casa y me trae recuerdos de la infancia, los buenos recuerdos antes de que todo cambiara. Siempre guardo un poco para cuando Mateo y la familia vienen a visitarme, generalmente una vez al mes. Es una alegría ver la casa llena, oír las historias de los nietos, las travesuras de los bisnietos. Mantuve contacto con mi familia de Istarán por muchos años a través de cartas.
Mi mamá escribía toda la semana al principio. Después espació para una vez al mes, contando las novedades, mandando fotos de Celina creciendo. Josué también escribía de vez en cuando. Sobre mi papá, las noticias venían filtradas. Sé que nunca se recuperó completamente de lo que pasó. La tiendita cerró. Él tuvo que trabajar como empleado en otros comercios. Comenzó a beber mucho. La salud fue empeorando. Cuando Mateo tenía 10 años, recibí la noticia de que mi papá había fallecido. Un infarto después de años de alcoholismo. Sentí una mezcla de emociones que ni consigo explicar bien. Una parte de mí sintió alivio, otra sintió una tristeza profunda por lo que podría haber sido y no fue. Fui al entierro llevando a Mateo conmigo. Fue la primera vez que volví a Istarán desde que fugué. Nadie hizo preguntas sobre quién era el papá de mi hijo. Todos parecían saber, o por lo menos desconfiar, de la verdad. Mi mamá falleció 5 años después de pulmonía. Josué se casó, tuvo 3 hijos y continuó en Istarán. Celina se mudó para la Ciudad de México cuando se casó. Fuimos perdiendo contacto poco a poco. Respecto a mi tío Cristóbal, nunca más supe de él después que volvió para la Ciudad de México, y para ser sincera, prefiero así. Hoy, mirando para atrás, veo una vida que no fue fácil, pero fue plena. Transformé el dolor en fuerza, el miedo en coraje. Crié un hijo bueno, honesto, trabajador. Vi mis nietos crecer y ahora veo mis bisnietos florecer. ¿Qué más una vieja como yo podría querer? Mis queridos, si hay una cosa que aprendí en esa vida larga, es que nadie tiene el derecho de quitarnos la dignidad. Ni familia, ni marido, ni patrón, ni nadie. Lo que pasé a los 11 años fue una injusticia terrible. Un tío que traicionó la confianza de la familia, un papá que no creyó en su propia hija, pero yo no dejé que aquello definiera quién soy. Saben, a veces pienso en qué hubiera pasado si no hubiera fugado de ese sótano. Si hubiera aceptado el destino que mi papá quería imponerme. Yo no tendría a mi Mateo, no tendría mis nietos, mis bisnietos. No habría conocido a las monjas que me acogieron, a dona Benedita, que me ayudó, a dona Narcisa, que me dio una oportunidad. Yo no sería la Gertrudis costurera que la ciudad de Jaguariaíba conoció por tantos años. Cuando el abuso ocurre dentro de casa, es como una tormenta que destruye todo. Te sientes sola, abandonada, sin salida. Pero yo les digo a ustedes, siempre hay una salida. Siempre hay alguien dispuesto a extender la mano, aunque parezca que el mundo entero te dio la espalda. Fue así conmigo. Mi mamá arriesgó todo para ayudarme a escapar. Mi hermano enfrentó el miedo para darme una chance de huir. Y después otras personas aparecieron en mi camino, ángeles disfrazados de gente común. La vida no es solo lo que pasa con nosotros, pero lo que hacemos con lo que pasa. Yo podría haberme ahogado en amargura, en odio. Podría haber desistido cuando vi que a los 11 años tendría que criar una criatura sola, pero elegí seguir adelante. Elegí transformar cada punto que daba en la tela en una afirmación de que yo era capaz, de que yo merecía cosas buenas. Si estás pasando por algo difícil ahora, si sientes que no hay esperanza, escucha lo que esa abuelita de 72 años tiene para decirte. Eres más fuerte de lo que imaginas. La vida puede te doblar, pero no precisa te quebrar. Y después de la tormenta, créeme, viene la bonanza. En cualquier país, en cualquier cultura, el respeto a los derechos humanos, especialmente de los niños, debe ser sagrado. Si conoces a alguien en situación de abuso, no te quedes callado. Busca ayuda en las autoridades locales, en las organizaciones de protección. Sé parte de la solución, porque nadie merece cargar solo el peso de la violencia. Yo cosí mi vida retazo por retazo, punto por punto, con paciencia y fe. No fue perfecto. Tiene remendos, tiene líneas torcidas, tiene manchas que no se salen, pero es una cobija bonita, colorida, que me calienta en las noches frías y me da orgullo mirar. Y ustedes, mis queridos, que me vieron hasta aquí, gracias por escuchar la historia de esta abuelita.
dejen ese corazoncito rojo prendido allá abajo y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, porque eso ayuda a llevar esas historias para más personas. Y mucha gente necesita oír que aún después de los mayores dolores, la vida puede sí florecer nuevamente. Y no se olviden, comenten aquí abajo la palabra recomienzo para yo saber quién se quedó conmigo hasta el final de esta historia. Hagan eso ahora. No esperen ni un minuto más, porque así como yo encontré coraje para recomenzar, ustedes también pueden ser la fuerza que alguien necesita para dar el primer paso rumbo a la libertación. Quédense con Dios, mis queridos, y recuerden siempre, no importa qué tan oscura sea la noche, el sol vuelve a brillar.